Bueno, pues nada, vamos a empezar con el tema de Kant, perdón, de Marx, que es el tema que viene después del que hemos estudiado de Kant. Y bueno, lo más importante, para empezar, es subrayar el hecho de que entre Kant y Marx pues, se produce un cambio histórico-cultural que es justamente el inicio de la llamada Edad Contemporánea, que normalmente ubicamos en torno a la Revolución Francesa, 1789, y que supone pues un cambio, digamos, histórico-cultural muy importante. Y ese cambio va a tener también su interpretación y su lectura desde el punto de vista, por supuesto, desde el punto de vista filosófico. Eh, nosotros lo llamamos, o sea, acordaros que hemos clasificado la historia de la filosofía en esos cuatro grandes periodos. El paso de la Edad Antigua a la Edad Media, decíamos que se producía por lo que llamábamos la inversión ontológica, es decir, esa nueva idea de mundo, la desaparición de la idea de mundo y la introducción de la idea de Dios como idea vertebradora, eh, que suponía pues eso, la ruptura de la idea de mundo eterno, etcétera, que son los planteamientos, digamos, generales de la época antigua basados en el principio de Parménides de no contradicción. Y la Edad Media se acaba decíamos nosotros, con la inversión teológica, según la definición que propone Bueno, que viene a decir que Dios ya no es aquello de lo que se habla, como en la época medieval la filosofía se dedicaba a reflexionar sobre Dios, sino que es aquello desde donde se habla del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, Dios se hace hombre o el hombre se hace Dios, en tanto que el hombre de alguna forma tiene la capacidad para comprender el mundo tal y como Dios lo ha hecho, porque ha descubierto las leyes que lo rigen. Esas leyes están reguladas por las razones matemáticas. Entonces es todo ese debate que desemboca o que busca una fundamentación de cómo es posible ese conocimiento, que es todo el debate que se produce durante la época moderna entre los racionalistas y los empiristas, que acaba con la síntesis de Kant, que es una síntesis muy interesante porque primero separa por un lado ya desde el punto de vista histórico lo que es el contenido propio del estudio de la historia de la filosofía, de la filosofía frente a las ciencias, y por otro lado, además de esa separación, digamos que fundamenta desde una perspectiva crítica el alcance y los límites del conocimiento humano. Primero, legitimando la posibilidad de un conocimiento, digamos, objetivo, pero por otra parte, limitándolo en el tiempo, limitándolo en cuanto a su alcance, porque el hombre solo puede conocer el mundo a través de las condiciones de posibilidad innatas, trascendentales o innatas se podría decir, de hecho después se dirá innatas, que están en el hombre por su propia constitución y que no nos permiten determinar ni saber, puesto que más allá de ellas no podemos ver el mundo al margen de esas condiciones, no nos permiten decir si lo que conocemos realmente corresponde a la realidad en sí. Ese es un problema que queda sin resolver. Esa realidad en sí constituiría el ámbito de lo nouménico, según Kant, frente a lo fenoménico, que es aquello que se presenta ante nuestros sentidos. Bueno, pues entonces lo que ocurre, digamos, en el paso de la época moderna a la época contemporánea, desde el punto de vista filosófico, lo que habría sería una nueva transformación, una inversión, efectivamente, lo llamamos la inversión sociológica. El hombre ya no va a ser visto, digamos, a escala de Dios, como un ser trascendental, en el sentido kantiano, el sujeto trascendental kantiano, el cogito cartesiano, por ejemplo, sino que el hombre va a ser visto siempre desde la perspectiva de la sociedad o del contexto del grupo social o de la nación o de su clase social, etcétera. Y por lo tanto eso va a cambiar completamente la situación, porque ya la fundamentación del conocimiento, la fundamentación de las posibilidades del conocimiento humano, no van a darse en abstracto, en unas condiciones trascendentales universales a todos los sujetos, sino que van a estar condicionadas por el contexto histórico, cultural, social, material en el que los hombres viven. Y entonces, en ese sentido, hablamos de inversión sociológica. El hombre ya no va a ser visto
como una fuente segura de conocimiento por su propia naturaleza y sus propias condiciones trascendentales, sino que al contrario, precisamente porque va a aparecer siempre situado en un contexto social, en un contexto histórico-cultural determinado, será, digamos, problemático valorar hasta qué punto el hombre puede, digamos, alcanzar un conocimiento objetivo acerca del mundo. Desde el punto de vista histórico-cultural, el paso a la época contemporánea supone pues la ruptura con el antiguo régimen, la instauración de una nueva idea de Estado, el Estado-nación, en donde el sujeto aparece como perteneciente a una nación y por lo tanto pues en fin, todos los problemas que se plantean ahí. Pero luego las naciones al fin y al cabo son también o suponen conflictos entre grupos sociales y eso va a dar lugar a toda una serie de análisis acerca de hasta qué punto los hombres, la representación que se hacen del mundo no está condicionada por esos contextos sociales, histórico-culturales. Y en la medida en que eso sea así, pues evidentemente hay que dudar o hay que, digamos, desconfiar del alcance de los conocimientos establecidos, ¿no? Hasta qué punto las ciencias, sobre todo las ciencias humanas, pero también las ciencias naturales van a ser discutidas, hasta qué punto los conocimientos que se supone que son absolutamente objetivos de las ciencias no están determinados, no están condicionados por ese contexto social y en qué medida no contribuyen a la legitimación de un estado de cosas o de un determinado orden social, político, histórico concreto, ¿no? Y en ese sentido pues todo es discutible. Por ejemplo, el filósofo Hegel, que es el maestro de Marx, pues va a pensar que el espíritu de la historia se va a expresar en el pueblo alemán, como el pueblo que verdaderamente representa los valores universales trascendentales que deben de regir el mundo entero. Y claro, evidentemente, pues ya podéis imaginaros las consecuencias que tienen este tipo de planteamientos, que por otra parte, pues estaban muy en boga en la época y al fin y al cabo, pues eso, en el caso de Hegel, pues era la ilusión producida por la liberación que suponía la entrada de Napoleón en territorios prusianos. Luego, por otro lado, a partir de 1750, ya antes de la Revolución Francesa, está en marcha lo que llamamos la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial supone una serie de cambios históricos importantísimos que tienen como consecuencia, entre otras cosas, por la aparición de la clase obrera, el auge de la burguesía, el modo de producción burgués que decía Marx, que lo vamos a estudiar ahora, y un modelo de sociedad entonces que aparece, digamos, dividida en conflicto, en clases, y ese conflicto de clases, digamos que va a ser estudiado desde muchas perspectivas, de la perspectiva económica, de la perspectiva cultural y desde la perspectiva filosófica también. En qué medida eso puede estar afectando, digamos, a las posibilidades mismas de conocimiento humano. Entonces todos esos elementos pues nos indican que estamos ya pues eso, en la época contemporánea, en la época de alguna manera que fundamenta un poco lo que nosotros estamos viviendo actualmente o digamos el contexto general en el cual se han desarrollado nuestros estados, nuestras sociedades hasta el presente. Así que Marx es claramente uno de los filósofos pues más importantes y más significativos y más relevantes desde el punto de vista histórico, junto con los filósofos que hemos estudiado, Aristóteles, Platón, Descartes o Kant, ¿no? Pero claro, Marx de alguna manera está en los orígenes, en los fundamentos de la época contemporánea, va a marcar toda la época, no solamente por su pensamiento, no solamente por sus ideas, sobre todo por esa obra impresionante que es El Capital, una obra en la que define y construye lo que es el proceso de producción capitalista y que sigue siendo una obra científica de la ciencia de la economía política absolutamente fundamental y necesario estudiarla porque
en ella están recogidos los fundamentos del orden económico y social y político en el que se vive, en el que vivimos las sociedades modernas, en tanto que somos sociedades de alguna manera todavía o somos sociedades capitalistas, aunque con todos los matices y con todas las contradicciones que se han ido dando a lo largo de los años, precisamente por la irrupción, entre otras cosas, de este pensamiento filosófico, el pensamiento filosófico de Marx, que tiene y está orientado explícitamente hacia la política y hacia la intervención política y hacia la transformación de la realidad. Hay una tesis de Marx típica que se llama la tesis 11 sobre Feuerbach, en donde él dice eso, que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero que de lo que se trata verdaderamente es de cambiarlo, diciendo o indicando que efectivamente el pensamiento filosófico tiene que tener una, digamos, una dimensión práctica y transformadora de la realidad, que verdaderamente, como digo ahí en el texto, pues la tenían las filosofías anteriores. Todos los filósofos han vivido siempre en una situación, digamos, de peligrosidad por las consecuencias de sus ideas, de modo que tampoco es justo ese juicio de Marx acerca de los filósofos anteriores. Pero efectivamente, él desde luego sí hizo un trabajo filosófico con importantes, tremendamente importantes consecuencias políticas y culturales. Daros cuenta que esas ideas del marxismo, de Marx, de la obra de Marx y Engels, el filósofo amigo con el que elaboró y desarrolló todo su pensamiento filosófico, pues entre los dos de alguna manera dieron lugar o pusieron en marcha lo que es el movimiento obrero, la internacional comunista, los cambios que darían lugar a la inspiración filosófica y política concreta, procedimental para el desarrollo de las revoluciones políticas, como la que tuvo lugar en 1917 en Rusia, encabezada por Lenin, que también era un filósofo y es un filósofo que bebe de las fuentes de estos autores, un filósofo marxista, digamos, de los mejores conocedores de la obra de estos autores y además tuvo la importancia particular de que puso en práctica esas ideas en la construcción de un nuevo Estado, un Estado que es la Unión Soviética, un Estado que duró desde 1917, bueno, en 1922 fue cuando se fundó como tal la Unión Soviética hasta 1991, que es cuando se hunde la URSS, pero en esos 80 años, pues prácticamente, o 70 y pico años, la Unión Soviética significó, marcó la pauta de un conflicto mundial en el que se vieron involucradas todos los países y de alguna manera pues conformó la historia del siglo XX y prácticamente también de la del XXI, en la medida en que el siglo XXI y todo el proceso de la globalización se debe contemplar sin duda desde la perspectiva de los cambios que se producen en la sociedad cuando desaparece ese actor trascendental en la historia del mundo moderno. Es verdad que otros países también han sido comunistas, como por ejemplo en otros países donde ha habido también revoluciones, como en China, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, o en países como Cuba posteriormente, en 1959. Es decir, y luego pues todo lo que es el bloque soviético, todos los países digamos detrás del telón de acero en Oriente, en el este de Europa, pero de todos ellos el que jugaba el papel hegemónico y por así decir vertebrador de una orientación política que integraba todas esas grandes vastas regiones, más de la mitad de la humanidad, pues era la Unión Soviética. Ahora mismo es verdad que que China, como siendo un país comunista desde el punto de vista político, aunque desde el punto de vista económico tiene unas economías mixtas muy interesantes y muy poderosas y ha alcanzado un impresionante grado de desarrollo, hasta prácticamente que hoy se nos presenta como la primera potencia mundial incluso.
pues quizá ahora es cuando empieza a tener, digamos, ese papel hegemónico y ese papel hegemónico está inspirado, sin duda ninguna,